Alright guys, we count 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola chicos, bienvenidos a Bachata. Hey. Hi guys, welcome to Bachata. Today we want to work in two different aspects of Bachata dance. All right? So first we want to teach how to do the box step in Bachata. All right? But at the same time we want to include something that we like to use is the cha-cha step. The way we want to do cha-cha step, you can start in any of the counts, in between of the counts if you wanted to. All right? To kind of like match the music, all right? But for now, we're gonna keep it simple. We're gonna give you two options how to do the box step with the cha-cha step, all right? Y we're gonna do the cha-cha in two different points, all right? All right, chicos, el día de hoy vamos a trabajar en el paso de la caja de bachata, all right? So es como marcar un cuadrado en el piso para moverte en 4 esquinas, all right? Y vamos a incluir algo nuevo que es el paso del cha-cha-cha en el paso de la caja. Entonces, si viste lo que hicimos al principio, formamos una caja en el piso, nos movimos a una esquina y movimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. ¿Right? So vean cómo, primero hagámoslo sencillo para que entiendan la caja. ¿Right? So vamos a ir 1, 2. So empiezo en esa esquina y me voy a esta esquina. Me voy 3 y por ahora si quieren pueden hacer 4, ¿verdad? Para que lo hagan sencillo. Después 5, 6, se van atrás en el 7 y en el 8. So esta es la caja normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Right? So guys, just to make sure you guys don't get confused, let's start with the regular box. So you understand where to go, and then we're going to add the cha-chas later. So that way it makes sense. All right? So first we're going to start in this corner with my cha-cha. With my box step. I'm going to go 1, 2. I'm going to go forward 3, tapping 4. Then I'm going to go 5, 6, back in 7, and tapping 8. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. All right? So that's the box step. All right? All right, ladies,
I want to make sure you guys also understand the basic box before Waldo and I continue to show you all the different variations with cha-cha step and timing. All right, so here we go. Box step. Remember, we start with our right foot. So, of course, we're going to go to the right. Here is my tip for ladies in bachata going forward here on for the remainder of the world, okay? There's always 3 steps in a tap, 3 steps in a tap. I know for me sometimes it gets overwhelming going a bunch of different directions and thinking about it, but just remember 3 steps, step, 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 and always a tap, okay? You can't go wrong. So regular box step, we're going to go step, 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 tap to the right. 1, 2, and then you're going to go back, all right? That's what you do. Back with your right and tap. And then you're going to complete the other half of the box. You're going to go 5, 6. Now you're going to go forward to complete the box. 7, tap 8. Again, 1, 2, 3, tap 4, 5, 6, 7, tap 8 from the back. Okay? Box step. We're going to start with our right foot. Don't forget all the hips and everything we've talked about. 1, 2, back. 3, tap 4. 5, 6, forward. 7, tap 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En español, por favor. Ahora, chicas, todo lo que vamos a hacer es un paso de la caja, pero tienen que hacer lo opuesto que el chico está haciendo. Si el chico se mueve hacia adelante, ustedes se mueven hacia atrás. Si el chico se mueve hacia atrás, ustedes van hacia adelante. Por ahora vamos a empezar en esta esquina. Se mueven hacia su derecha en 1, lo juntan en 2, se van hacia atrás con el derecho en 3 y hacen el tap en 4. Se van a la izquierda en 5, junto en 6, adelante en 7 y el tap en 8. Juntos 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otra vez y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hello guys, so now let's do the box step with the cha-cha-cha step, starting exactly between 3 and 4, all right? Chicos, ahora vamos a incluir el cha-cha-cha step y va a empezar entre el número 3 y el número 4. ¿Right? So vamos a utilizar ese tiempo, pero el tiempo de, como te dije anteriormente, son 3 movimientos para hacer el cha-cha. Right? So go cha-cha-cha. So esto va a ser 3 en 4. Right? So 3 en 4. So chicos, so you know exactly where your cha-cha-cha happen. So we start in the cha-cha in the count number 3. So we'll be 3 and 4, right? 3 and 4. So we'll be cha, 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 all right? So we want to do the box steps. We want to hear 1, 2. There's 2 steps. Now I want to start the cha, cha, cha. Cha, 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 all right? Now, this is just the style I like to do is cross here in the back, all right? So I finish crossing. Some people prefer to put the feet together. There's nothing wrong with that. 1, 2, cha, 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 then 5, 6, cha, 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 right? So it's all about your preference, right? So now, something I like to do is kind of cross 1, 2, 3, and 4, right? Notice how I'm crossing in the back, but I'm stepping every single time. 5, 6. Now, here's the first cha-cha. Now, be careful here because you have to cross here in the back. If you want to, you can do it just here. So be careful here because you go from here to here, right? So that's going the second cha-cha here, and the third cha-cha is over here, right? And then you start over again. But be careful with that because you have to go over your foot, right? So let's go slow. We'll go 1, 2, cha, cha, cha. 5, 6, cha, 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 all right? Now, if count too many numbers is hard, just do what you just did. Just count 2 numbers, right? And then you mention cha-cha. So you go 1, 2, cha, 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 5 and 6, cha, 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 right? But if you prefer all the counts, then all the counts will be like this. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, right? Ok, chicos, ahora vamos a agregar el cha-cha en la cajita. Pero lo que quiero que vean es que si tienen problemas por contar muchos números, porque ahora incluyendo el cha-cha son más números, solamente cuenten 2. So, si empiezo aquí en el 8, voy 1 y 2. Now, aquí me voy a ir hacia adelante a la siguiente esquina, empezando con mi izquierdo. Digan cha-cha-cha desde ahí. Cha-cha-cha.
por estilo voy a cruzar mis piernas, pero si eso es muy difícil, lo que puedo hacer aquí, cha, cha, cha. Es nada malo con eso, ¿ok? So, vamos lento. Vamos, 1, 2, cha, cha, cha. Ahora voy a ir hacia la derecha, 2 pasos again. 5, 6. Ahora empiezan el cha-cha yendo hacia atrás. Cha. Be careful con esta porque ahora mi pie izquierdo tiene que ir arriba y hacia atrás. Este es el segundo cha-cha y este es el tercer cha-cha. ¿Ya? Cuidado ahí porque pueden tropezar, ¿verdad? Pero con cuidado ahí. Subamos lento. 1, 2. Cha, cha, cha. 5, 6. Cha, cha, cha. 1, 2. Cha, cha, cha. 5, 6. Cha, cha, cha. ¿Ah? O digamos ahora, prefieren completos números para que sepan exactamente cuál es su tiempo. Entonces lo harían así. Hacemos lo mismo lento. Subamos. 1, 2, 3 y 4. 5, 6. 7 y 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. All right, ladies, I know normally I face this way, but for this kind of box step to make sure we're all on the same counts or rhythm, I'm going to face this way for both so you can really focus on my feet and what we're doing. All right, so as Waldo said, you can do a plain box with no extra foot styling whatsoever. So let's do that with the counts. Remember, we have to go back, right? So we start with our right foot and we're going to go to the right on 1. 1, 2, cha, cha, cha. Right? And so what you're doing, remember in your head you have a visual of a box. You could even take some tape or a cross or something and make yourself a box to practice at home. It helps a lot. Okay? But remember, we always start going to the right, right, together, and then you can do a cha-cha-cha or you can count. Cha-cha-cha. All right? If you want to count, like Waldo said before, and you're a numbers person, you do that. 1, 2, 3, and 4, and then you have to complete your other half of the box, right? So we're here on 4, we're going to go 5, 6, cha, cha, cha. Remember to continue to use those hips. Or, again, you can count 5, 6, 7, and 8, okay? Now that you have the box, all right, let me go ahead and explain the rest first, and we'll do in Spanish. So, if you have the box, you can add a little styling footwork there if you'd like. Keep in mind, here's a tip for my ladies, just from me to you, right? We like to wear heels, right? I know a lot of us out there, we like these heels. So when you're doing foot styling, especially with bachata, and maybe you're taking smaller movements, which is totally fine, I want you to make sure you're paying attention to where the heel is, all right, and how you're moving your feet, okay? For example, if I'm gonna do the styling, I'm here ready to do my box. I'm gonna go to the right on 1. 1, 2, and then I'm going to come back on 3, and then I'm going to do an and 4. So for the and, I'm going to take my foot, and it's going to come back here. And 4, across, just like Waldo did. All right, let's try that one more time with counts. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, and 4. And then you would finish your box to the left. 5, 6, 7, and 8. All right? So just be cautious about where the heels are. That's all I'm saying. Let's do it one more time with counts. 5, 6, 7, full box. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 8. Again, 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 8. With this, okay, you can do a big box or you can do a small box, whichever you prefer. But I just want you to make sure that it's really important that you're either using the timing system, counting out, or you're using like Waldo did, the cha-cha-cha. So let me do it once with the cha-cha-cha, full box. 5, 6, 7 with the style. And 1, 2, cha-cha-cha. 5, 6, cha-cha-cha. Again, 1, 2, cha-cha-cha. And 5, 6, cha-cha-cha. Ahora, chicas, ahora van a hacer algo similar, solamente lo opuesto que hicieron los chicos. Primero manténgalo sencillo, solamente la sencilla caja para que puedan aprender el tiempo. So, empezamos 1, 2, ahora van atrás cha, cha, cha. Si ven, ya aquí no está cruzando, esto está más por seguridad para que sepan qué hacer. But remember to keep using the hips. Pero no se olviden, mira, esa es la diferencia entre chicos y chicas.
chicos nos enfocamos más en hacer pasos en el cha-cha-cha. Ustedes también, pero se enfocan más en mover las caderas, ¿ok? Solo como hacemos, otra vez, 1, 2, cha-cha-cha. Si ven cómo mueve las caderas utilizando el cambio del peso, ¿verdad? Y doblando las rodillas y las caderas van de un lado hacia el otro. Ahora se van hacia la izquierda, lo ponen junto, adelante y van cha-cha-cha. So, hagan ese ejercicio para mover las caderas. De esa manera se va a ver mejor y más femenino. Hagámoslo otra vez. Vamos, 1, 1, 2. Cha, cha, cha. 3, 4. 5, 6. Cha, cha, cha. Ahora, si prefieren números, ¿verdad? Lo vamos a contar de esta manera en caso de que no quieran decir muchos cha, cha, cha. Solo hacemos del principio lo mismo, lento. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Ahora, ese es el cha-cha-cha plano, sencillo. Ahora lo vamos a hacer con estilo. So, lo que Jackie va a hacer es cruzar. So, hagamos un paso a la vez. So, ella se mueve hacia la derecha. 1, lo junta en 2. Ahora, te vas hacia atrás en 3, pero fíjense en lo que pasa con su pie izquierdo. Cruzan atrás y después ponen en el mismo lugar y después al lado. Mucho cuidado con esa parte porque el tacón está muy cerca de la punta del pie. Otra vez. So, asegúrense de ver dónde ponen su pie y dónde ponen el tacón la segunda vez para que no se lastimen. Eso es lo más común que pasa en las chicas, que se pisan ustedes solas con el mismo tacón. So, hagamos lento. Vamos 1, 2, fíjense, va 3, cruzan atrás y se mueven hacia la izquierda con el derecho. Ahora se van hacia el lado izquierdo con el izquierdo, lo juntan y hacen lo mismo. Adelante, cruce y cruzan con el izquierdo. De esa manera el tacón se mantiene alejado de la punta del pie y no se pisan ustedes solas. Otra vez. Otra vez. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2 y cha, cha, cha. 5, 6 y cha, cha, cha. Again. Y 1, 2 y cha, cha, cha. 5, 6 y cha, cha, cha. Pero digamos que ustedes prefieren no decir chachas, prefieren solamente números. Los números serían de esta manera, lo vamos a hacer 2 veces. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Alright guys, so that was a way that we can do the cha-cha starting in the count between 3 and 4. But another second way that you can do another cha-cha is, digamos, the same cha-cha, just starting in different timing, alright? We start onto the count number 4. So make sure you have options here. Something I do to practice this, you don't confuse myself. It's like if I start here, imagine a box in front of me and a box behind me. So that way you can see a difference. Either way, you can do both on both sides. All right. So let's say for now we want to do the cha-cha going back, so that way your brain don't screw up so much. All right. So I'm gonna do this. I'm gonna go 1, 2. But now a different with the other one. All right. I'm gonna go back in 3. I'm not gonna go right away to the next part. All right. So, but I'm gonna go onto the count number 4 to start my cha-cha. 4 and 5. All right. So that way. Now the cha-cha is a little later than what we're doing before. All right, so let's try again. So I'm gonna go here. 1, 2, 3, all right, 4 and 5, 6, 7, 8 and 1. All right, so now you're starting your cha-cha in the count number 4 in the count number 8. All right, so let's practice a couple times so you get used to it. Don't forget the other one, but just understand that this is like a kind of different way to do the same step, all right? So that's the way we do it in the back, so you feel like it's different. So we'll go here again. 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4 and 5,
6, 7, 8, and 1. Now you see, I already applying right away because now you are used to the style that we do in crossing. But at the same time, remember you can do it with your feet together. Is too much crossing or pull style yet, all right? Now you can use the cha-cha phrase if you want to, all right? For now, I'm gonna just do counts. So right away, I put in your brain that you're doing something different than what you did first. And then I don't want to confuse you even more than probably what you are right now. All right? So let's do it again. So we do the same thing. We go slow. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1. All right? Now you see it's the same technique that we're doing before. I went to my left. I put it together. I went back. Of course, now we're doing the box in the back, not the front. Now I cross with my right foot for a stop, or you want to, you can do it together here. But let's say I want to do the style, I will cross in place, right? Then I will go to the other side. You get together, then you go forward, you go into the count number 8, and you start with your left foot. 8, and then you go to the side in 1. Right? Now you see, you start you cha-cha-cha in the count number 4, no between 3 and 4. Right? Right, chicos, esta es una manera diferente de utilizar el mismo paso que es el cha-cha-cha, pero something I hago comúnmente con mis pasos para hacer algo diferente todo el tiempo y no me sienta que siempre hago lo mismo. Siempre pongo el cha-cha-cha en diferentes cuentas. Puedo empezar el cha-cha en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4, o puedo empezar entre la mitad de los números. ¿Verdad? Por ahora te estamos dando nada más 2 versiones para que veas que hay más opciones de nada más de las que ya sabes. ¿Verdad? So, vamos a hacer con números para que se vea diferente y no te pienses demasiado cómo hacerlo. La primera caja que hicimos fue enfrente, la segunda caja la vamos a hacer atrás. Right? So para que en tu cerebro se vea que es algo diferente y no es lo mismo. Entonces lo que hacemos es eso, vamos a ir en 1, junto en 2. Ahora vamos a empezar luego con el estilo, porque ya vamos a utilizar la técnica que ya sabes que hiciste al frente. Vas en 3, ahora con el derecho voy a cruzar. Y después me voy a la derecha, los pongo juntos, me voy adelante con el derecho, nada, cruzo y hago el cha-cha y empiezo mi paso otra vez. ¿Sí vieron eso? ¿Verdad? Eso es la misma técnica que hicimos enfrente, pero la hacemos en la parte de atrás. ¿Verdad? So, lo que voy a hacer, ¿verdad? Voy a hacer el cha-cha con puras cuentas. ¿Verdad? So, me voy aquí, vamos a ir 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1. ¿Right? Si ven de esa manera, estamos utilizando el mismo tipo, el mismo cha-cha que utilizamos antes. Por la única diferencia, estoy moviendo el cha-cha un poco más lejos y no anterior que lo hacía antes. ¿Right? So, antes lo estaba haciendo en el 3i. Right? So, entre el 3 y el 4. Ahora me estoy tardando un poquito más y empiezo en la cuenta número 4. Cuando hacen eso, el sentimiento es diferente. So, esa es la razón por cual lo hacemos. Es una preferencia. Ustedes deciden si lo quieren hacer de esa manera o no. Right? Prácticamente enseñamos cómo hacer el cha-cha, empezar en cualquier cuenta, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Es una preferencia, es estilo. ¿Verdad? Ustedes deciden que hacerlo y no tienen que hacerlo al mismo tiempo si quieren. ¿Verdad? So, una vez lo vamos a mostrar cuando lo hagamos juntos, van a ver que yo puedo hacer los pasos de cha-cha cuando mi pareja tal vez no los está haciendo. ¿Verdad? So, esto es una preferencia. Ustedes pueden decidir si quieren hacerlo o no. ¿Verdad? Pero es una manera de agregar un poquito más de sabor, digamos, o alguna forma diferente de los pasos que ya saben. ¿Verdad? All right, ladies, a couple of things before we get started. I want you to remember, because I don't want this to get overcomplicated for you. All right, what we just did was a box in the back. We worked in a box in the back, and we did either your basic 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8, or we added the style 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. So you chose to do one of those. We did that in the back. What we're going to do now is change the timing of the cha-cha-cha. We're no longer going to do the cha-cha-cha starting on the 3 and. We're actually going to start it on 4. Okay? So not to confuse you, we're going to now be working on a box in the front of us, not behind us. Okay? So here are the new steps, right?
We're going to do it now without any styling. I just want you to see the timing difference, okay, with the counts. So we're going to start with our right foot as always. We're going to go 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, wait for it, 4, and 5, 6, back, 7, wait, 8, and. All right, so do you see the difference? We're no longer going to cha-cha-cha on the 3 and. We're going to cha-cha-cha starting on the 4. Okay, now let's say I wanted to add the styling. I'm like, oh, I got this. I want to add the styling there. You can also do that. All right, so if I were to do that, I would still do the same exact steps. I would move to the side on 1, 1, 2. I would move forward on 3, right? But I've got to wait for the 4. So 4 and then I have to continue to go. I have to step over here on 5, 5, 6, back, 7, and then you wait for the 8, 8 and 1. Okay, let's break that down a little bit slower. 5, 6 with style. Here we go. And 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1. One thing I want to emphasize with you, I want you to remember, ladies, that I don't want you to lose the dance with the steps. So what I mean is, I don't want this to be a dance of steps, right? Like I see a whole lot of beginner students, and they're doing the steps, right, going back and forth, but they totally lose the bachata because of the steps. They lose the hips movement, they lose all of the things that we've been teaching. So remember, just to go back and review, our knees are bent, our hips are doing the pendulum movement, right, left, right, and always going back and forth. That is a staple of bachata. So no matter what style or what timing you're doing, do not lose the bachata movement, the Solano style that we teach you, okay? Granted, there's a lot of different styles, but all of them include movement of the hips, okay? So you've got it. I know you can do it. ¿En español? Ahora, chicas, vamos a hacer esto para que sea más sencillo para ustedes. Ya hicieron una caja en la parte de atrás, ¿verdad?, de donde están ustedes paradas. Ahora hagamos una caja en la parte de enfrente. De ese modo pueden ver una diferencia entre los dos, ¿verdad? Pero ahora la única diferencia es que en el tiempo vamos a cambiarlo. En lugar de empezar entre el 3 y el 4, el cha-cha-cha va a empezar en la cuenta número 4, ¿verdad? So, hagámoslo lento para que vean cómo funciona. So, vamos en 1, junto en 2, nos vamos a dar ante el 3, vamos a ir 4 y 5, 6, 7, 8 y 1. ¿Otra vez? 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1. So, vean cómo ahora es el mismo cha-cha-cha, pero empiezas en la cuenta número 4 y la cuenta número 8. Ahora, lo hicimos plano de esta manera para que, como lo hicimos en el ejercicio anterior, puedas hacerlo sencillo y no tengas accidentes pisándote a ti misma. Pero ahora lo que vamos a hacer es incluir el estilo. Cuando incluyes el estilo, haces la misma técnica que en el anterior, que vas a cruzar. Pero ten cuidado de no pisarte tú misma. Recuerda, empezamos en el 4 y en el 8. One thing I want to mention, we'll say in English and Spanish, regarding the high heels, is that do not ever, that's why we say don't go flat foot. We actually don't ever really use the heels at all. And so if you find yourself like off balance or stubbing your own toe, it's probably because you're trying to do a flat foot and you're not doing your style with the ball of your foot. So just remember that. If you're cutting your toes up with your heels during some of these moves, it's probably because you're not using the balls of your foot and keeping your heels up and your knees bent. Okay? En español. Ahora, chicas, asegúrense de que para evitar accidentes, una de las razones por las cuales a veces los accidentes pasan es porque no estás en la punta de tus pies. Right? Okay. So, asegúrense de sobre mantener eso y no utilicen los tacones. Okay. Right? So, ahora lo vamos a hacer el cha-cha-cha con estilo. Somos 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1. Alright guys, so let's put it together. Yes.
Now you already learned how to do this in the front and in the back, 2 different boxes. So we're going to apply exactly the same way when you do it with your partner. So same thing so you do it different. All right? Chicos, todo lo que vamos a hacer es poner esto junto de la misma manera que lo aprendiste. All right? Aprendiste a hacer una caja en el frente y otra diferente en la parte de atrás. So vamos a hacer lo mismo. So chicas, vamos a utilizar el primer box que hicimos para el chico, pero ustedes siguiéndose hacia atrás. So lo que vamos a hacer es esto. So, hagámoslo con cuenta. So, vamos 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? Si ven, funciona bien, pero no se preocupen y si la otra tu pareja no hace exactamente el cha-cha que tú estás haciendo. Esto es estilo, ¿verdad? No significa que no traten de manejarlo o obligar a tu pareja que lo haga, porque al menos que bailes con alguien que bailas regularmente. Pues si bailas con alguien que no conoces, ¿verdad? Esto es estilo que es, dependiendo del nivel del bailarín o la bailarina, va a aplicarlo luego, ¿verdad? Pero no es obligatorio, es estilo, eso es preferencia, ¿verdad? So basically what he's saying is don't push your partner to have to do this exact style. This is a preference, this is a style. She might decide, she might be a beginner and she might decide to go 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. And you can do your timing, 3 and cha-cha-chas, or she can decide or he can decide not to do cha-cha-chas. So don't demand, and we say this to leads because generally they lead the move, but if she's doing something a little bit more simple, or maybe she's fancy and she wants to go 1, 2, ba, 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 whatever, and you're a beginner as a lead, that's okay too. It's just a style preference. Yes. Ahora, vamos a utilizar, ya viste que funciona exactamente como lo hiciste tú solos, ustedes dos solos, ahora lo hacemos juntos, es lo mismo. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer la misma que hicimos anteriormente, pero es la caja que hicimos para el chico en la parte de atrás. So, la segunda versión, chicas, ahora se van a ir hacia adelante. ¿Verdad? So, lo que vamos a hacer esto, vamos a hacer 1, 2, 3, pero recuerden, empiecen en el 4. 4 y 5. 6, 7, 8 y 1. 2, 3, 4 y 5. 6, 7, 8 y 1. ¿Ah? Si ven, es lo mismo, pero ahora lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con mi pareja, pero no obligándola. Ahora, vean esto, ¿eh? Ya aquí va a ser un cha-cha-cha normal, digamos enfrente. I will do normal. No estilo, ¿ya? Pero yo voy a hacer estilo, para que vean que no afecta a tu pareja. So I'm going to do normal without any style, and let's see if it works. So we're going to go with the first version. So we'll go 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 8, 1. You see that? But let me tell you this, ladies, because if I am a beginner, which is okay, and I'm doing my box step cha-cha with that basic, I'm still going to be using those hips, right? So if I'm doing the first one, 1, 2, 3, and 4, 5, I'm still going to be working that body, the body movement, okay? You don't have to do any of the styling footwork, which is what I was trying to say before. Don't get lost in the steps. Get lost in the body movement of the authenticity of what bachata is, and don't lose that. All right. So now you see it works, right? So all you have to do is practice it. I know it might look like you never do a box step before, right? So you might look a little harder, right? But just try it. Start with a simple one. Just box step, no cha-chas at all. So you know exactly where to go. And then when you apply it with your partner, then you have the muscle memory. That should be easier, little by little. And then, but you gotta use it often, right? So chicos, no se sientan mal si al principio es un poquito difícil, porque es... en algunas regiones del mundo no mucha gente enseña este paso, ¿verdad? So, todo lo que tienes que hacer es como todo, practícalo y después va a ser sencillo utilizarlo. Ok, so, para ir a la siguiente la parte final de esta clase, lo que vamos a hacer es enseñarte cómo hacer algo que llamamos spot turn, ¿verdad? So, es un giro un giro completo, pero ustedes pueden empezar si quieren un giro pequeño, ¿verdad? Lo que van a hacer, ¿verdad? Para saber cómo se mueven, ¿verdad? Voy a hacer mitad del básico, es normal. So voy 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Pero algo diferente que voy a hacer aquí para prepararme y en el futuro poder hacer vueltas completas, lo que voy a hacer es torcer el cuerpo de mi cuerpo para también transferir la energía al cuerpo de mi pareja. Vamos, 1, 2, 3 y 4.
vean cómo estoy torciendo. Esto me va a dar más energía. Es una preparación para ir fuerte hacia el otro lado y poder lograr una vuelta completa. Si nunca han hecho esto antes, va a ser un poquito difícil. Tal vez cuando eran niños hicieron esto aquí. ¿Ah? ¿Sí ven eso? ¿Ah? Si no, háganlo ahora. ¿Ah? Si ven, nuestro propio cuerpo, el peso nos ayuda a girar rápido. ¿Ah? Entonces tienen que tener ventaja de utilizar eso y inclinarse hacia la parte de atrás. Lo que hago es mantener mi mano aquí, inclinarme hacia atrás, y pueden practicar haciendo pasos pequeños para que el peso de su cuerpo les ayude a girar, porque si no va a ser muy difícil. Si tratan de correr, nunca lo van a lograr, ¿verdad? Porque cuando corremos vamos a hacer un giro más grande. La idea es hacer un giro pequeño en los pies, pero abierto con los cuerpos. Estamos inclinándonos. Asegúrense de que estén cuadrados hacia su pareja, ¿ah? Si no, no va a funcionar. Yeah. So it's all physics. So guys, make sure when you do this, I don't know you see what we just did. Maybe you want just a kid. You did this as a kid, right? Yes. If you don't, do it now. Do it. All right? We can wait. No. Okay, we're ready. All right? So the idea here is that I want you to feel the sensation. Even you do it before, do it again with your partner, so that way you can feel the force of your waist is kind of trying to pull you apart. We need to take advantage of that energy to do this turn if you want to do a full turn, right? At some point. And some people would even call it like a slight prep, where you kind of prep her out of the way to create some momentum to do a quick turn. It's kind of related, like in salsa, to a spot turn. So if you are familiar with that kind of move, the movement is the same. So something what you guys can do by yourself, all right? So what I'm going to do, I can do this 1, 2, 3. But at the same time I tapping, I twist my upper body, all right? And now I will take advantage of my upper body to help me to go around, and to be able to achieve a full turn. But let's say you want to start easy, start with a half turn. Yes. So I can do this. I go 1, 2, 3. You prepping 4, then you go 5, 6, 7, and 8. All right? But you have to make sure you do 3 stepping attack. Now, the more you do it, it's going to get easier. You're going to see with no much work, you're going to start going bigger and bigger and bigger. And then at some point, you're going to do the full turn. Yes. All right? So, chicos, todo lo que tienen que hacer es practicar para poder hacerlo. So, lo que voy a hacer primero, voy a ir aquí 1, 2, 3. En el número 4, tuerzo un poquito para preparar, dar la vuelta, pero solo voy a hacer media vuelta. 5, 6, 7 y 8. Estoy haciendo 3 pasos y un tap. Siempre hacemos en bachata. Pero la idea es de hacer la técnica bien. Me estoy inclinando hacia atrás. ¿Verdad? Estoy completamente cuadrado hacia mi pareja. ¿Verdad? No estoy hacia el lado. O inclinándose hacia enfrente. ¿Verdad? Mis pies no están yéndose grande. Se están manteniendo pequeños aquí enfrente de mi pareja. Y estoy empezando la vuelta con mi pie derecho. So, si yo empiezo con mi pie derecho, voy a jalarla. Entonces ella va a empezar con el pie izquierdo hacia adelante. So, hagámoslo lento. Vamos 1, 2, 3. Primero hacemos el tap en 4, pero lo que vamos a hacer es preparar. Y ahora voy a jalar mi pie derecho, pero me voy a ir hacia atrás y pisar hacia atrás cruzando. De esa manera todo mi cuerpo la va a hacer girar. 5, 6, 7 y 8. Ahora vean, sin mucho trabajo, ya me fui a 3/4 de vuelta. Casi vuelta completa. ¿Right? Está bien. So, poco a poco van a ver que entre más lo hacen, va a ser más sencillo pasarse de la media vuelta. Eso significa que están mejorando. So start slow, guys, okay? So if you need to do a half turn at first, which is what he was just demonstrating, do that. Eventually you'll get to 3/4 like we just ended right here, and eventually you'll get to that full turn. Right? But the idea here is that always watch where your feet are, right? So if I do this move, I go left, right, left. I'm going to tap with my right. So when I cross, I'm going to cross in the back with my right foot. Ladies, you're going to go forward. Because I'm leaning back, doing that step is going to make it go forward. So I'm going to hear 5, 6, 7, and 8. You notice the whole turn I doing this, right? So almost the left foot is staying in the same place, all right? And ladies, for you, the left foot is always in front. Left, right, left, right. Right? So you just practice keeping the feet instead to walking like this. Right.
When you do that, then it's not going to work. And making sure what's going to help that is to keep your chest square, like we've been talking about. If you turn this way or you turn this way, you're going to lose that shape. So even before you worry about the steps, make sure create this frame and then use a step. It doesn't matter what you're doing down there. Sir, if you can control to be square to your partner, it will be a lot easier. Then you can worry about the steps, all right? Yeah. But be careful, right? Don't step to each other when you practice. So make sure you practice this by yourself. So let's say I'm here. I go 1, 2, 3, 4. You know, I prepping in 4. Then I go to 5, 6, 7, and 8. Mm-hmm. Right? And then eventually you're gonna get to the full turn. Right? So let's do one last time. One last time. All right? We're here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And make sure, ladies, that he's the one actually prepping you. You're not going to back prep or Don't back prep him to prep you. He's turning you. He said en español. So, chicas, una de las partes difíciles de que chicas tienen, ¿verdad? Y esto pasa en todas partes, ¿verdad? Es de que la chica se desespera y siente que no funciona, so trata de ayudar y se avienta solita aunque el chico no la esté manejando. So, a veces yo sé que es difícil de esperar, pero les aseguro que si se esperan un poquito, van a empujar a su pareja de tratar de hacer el paso y eventualmente él lo va a poder hacer y va a ser más fácil. ¿Verdad? De ese modo, los dos trabajan juntos. ¿Verdad? Yo sé que no es fácil, a veces esperar, se desespera uno, pero sean pacientes, ¿verdad? Y con práctica pueden lograrlo. Okay. Pero algo que es importante que pueden hacer, practíquenlo solo sin su pareja primero. Si hagamos esto, vamos 1, 2, 3, preparen 4 y me voy 5, 6, 7, 8 y vean que todo lo que hice es pisar en el mismo lugar. Pero no se olviden que hacemos un tap en la cuenta número 8 al final. Normalmente este tipo de vuelta siempre la pasamos en 5, a pesar de que puede empezar en 1 también, pero es diferente, lo haremos en otra clase. So, hagamos una última vez y terminamos por hoy. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vean que digamos que termino un poquito aquí y no acabo completamente la vuelta. No importa, aquí puedo hacer un básico. A pesar de que, no sé, tal vez esté mirando hacia la esquina o en cualquier parte, no se preocupen si no terminan la vuelta. Right? So guys, if you do the turn, if you don't quite finish, you finish like a little bit half before the full turn, do not worry about it, right? Right there, you start a basic step, you keep dancing. Sometimes we use lines, so it makes sense for your brain where you start a move when you finish. But when you're on the dance floor, we don't quite worry about lines. We just do our moves the best we can. But whatever you finish right there, boom, that's your new line. Then you go to your left if you are in the count number 1. All right? It lets you go to your right. All right? So don't worry about it to be perfect. All right? All right? But the idea is that with practice, you can get there. All right? Yeah. So we hope you enjoyed the class, and we'll see you next time. Bye, guys. All right. See ya.